La semana pasada iniciamos una serie, la serie que hemos titulado Querida Iglesia, y hemos considerado, estamos considerando los diferentes mensajes que Jesús comparte a las 7 iglesias del Asia Menor, mensajes que encontramos en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Querida iglesia, nos hace a nosotros recibir, ¿verdad?, el mensaje tan oportuno, tan relevante y tan vigente como lo fue hace 2 siglos atrás, recibirlo nosotros ahora como la iglesia de Cristo. En la Biblia encontramos cartas escritas por Pedro a la iglesia, encontramos cartas escritas por el apóstol Pablo a diferentes personas y también a diferentes iglesias, y otros que escribieron también como Santiago, como Judas, cartas también para compartir, el mismo Juan para escribir a las iglesias. En este caso encontramos estas 7 cartas que Jesús envía. Si bien Cristo no es quien escribe esta carta, si bien no es Jesús el que escribe las cartas, es Cristo el que envía el mensaje. Usted lee el libro de Apocalipsis y se dará cuenta que Cristo se revela a Juan a través de una visión y le dice: escribe esto que te voy a decir. Quiero que escribas esto y lo envíes a las iglesias. 7 iglesias con 7 mensajes. También mencionábamos la semana pasada que hemos tomado este título pensando en la forma en que nosotros de pronto, si usted ha enviado alguna carta, yo mencionaba que mi esposa y yo, cuando fuimos novios, nos mandábamos muchas cartas porque vivíamos lejos, ¿verdad? Hablábamos, no teníamos no era tan disponible lo que era el teléfono celular, ¿verdad? Y las llamadas de larga distancia pues no eran tan baratitas, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos era escribirnos cartas el uno al otro, y usted sabe, cuando uno comienza una carta, uno escribe un mensaje, un saludo de apreciación. Al principio usted le dirige una carta a alguna persona, alguna amistad: querido amigo, ¿cómo estás? Es un gusto poder saludarte. Si es su esposo, si es su esposa, usted le envía esa carta con un saludo de apreciación de acuerdo a lo que usted siente decir o de acuerdo como usted le llama. En este caso hemos tomado estas cartas y hemos tomado este tema pensando en que Jesús escribe a su amada iglesia de esta manera: querida iglesia. Y hemos querido tomar el mensaje de estos sermones o estas cartas y unirla a ese saludo de apreciación. Por eso la semana pasada hablábamos de la primera carta que Jesús escribe a la iglesia de Éfeso y la titulamos: querida iglesia, vuelve. Jesús contundentemente hace un llamado a la iglesia de Éfeso a volver al primer amor. Porque ya no me amas, dijo Jesús, como me amabas antes, ni tampoco amas a tu prójimo como lo hacías al principio. Has dejado tu primer amor. En este caso, hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna y la carta que Jesús envía a la iglesia de Esmirna. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Leo la Nueva Traducción Viviente y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero que ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga les pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días, pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír, deben escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. A las iglesias, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Este es un mensaje que Jesús le da a una iglesia que necesitaba ser animada, a una iglesia que necesitaba ser, aleluya, alentada, que necesitaba ser consolada. Por eso el tema de esta mañana es: querida iglesia, sigue adelante. Hay momentos en que parece que no se puede.
Hay momentos en que por más que tú luches, por más que tú quieras de alguna manera salir adelante, levantarte, ponerte de pie y dar el paso que necesitas dar para continuar en tu familia, en tu matrimonio, en la circunstancia en derredor tuya que te oprime, que te hace pasar un mal tiempo. Hay momentos en que de verdad sentimos que no podemos continuar. Bueno, este era el caso de esta iglesia de Esmirna. Esmirna estaba pasando por tiempos muy complicados. Esmirna estaba pasando por tiempos muy difíciles como iglesia, pero a esta iglesia que necesitaba ser animada, a esta iglesia que necesitaba ser fortalecida en su fe, a esta iglesia que necesitaba sentir el consuelo, aleluya, para poder seguir adelante, a esta iglesia Jesús le escribe una preciosa carta para darle argumentos sólidos y de peso para poder seguir adelante. A esta iglesia, como a usted y a mí, en esta mañana Jesús nos dice: querida iglesia, sigue adelante. ¿Y dónde podemos encontrar palabras de aliento? ¿Dónde podemos encontrar esas palabras que fortalezcan nuestra fe y nos den la confianza suficiente como para retomar el camino, como para poderte levantar y poder continuar y poder seguir adelante? Sino en las palabras hermosas, en las palabras bellas, en las palabras preciosas que salen del corazón de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Por eso la Biblia dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Quizás, y debido a la situación que estás pasando, quizás has concluido que ya no puedes más y que es imposible poder seguir adelante. Pero Jesús le dice a Esmirna: sigue adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante? Esa es la pregunta que queremos responder en esta mañana. ¿Cómo es posible continuar? ¿Cómo es posible seguir hacia adelante? Jesús nos da 3 argumentos en este mensaje. 3 argumentos, más allá de esa palmadita que a veces recibimos en la espalda de alguien que con buenas intenciones te dice: continúa, tú puedes, sigue adelante. Más allá de una simple palmada, Jesús nos da 3 argumentos para poder seguir adelante en tiempos de dificultad. Y quiero mencionarlos, si usted lo puede anotar ahí, aleluya, en sus notas. Número 1, el primer argumento para poder seguir adelante es la revelación que tenemos sobre Jesús. Es la revelación que nosotros hemos recibido acerca de Cristo. Qué importante es que nosotros podamos aferrarnos a la revelación que nosotros, no estoy hablando de ideas, porque ideas tienen muchas personas, ideas tenemos todos, y hay gente que se hace una idea de Dios y se crea una idea de Dios equivocada, una idea de Dios errónea. La revelación exacta, la revelación, aleluya, exacta de Dios que nosotros podemos recibir, la recibimos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, aleluya, nos revela quién es Jesús. La palabra de Dios nos da a conocer a nosotros, nos indica, aleluya, sobre el carácter de Cristo, aleluya, sobre su amor, sobre su misericordia, sobre su bondad, aleluya, sobre su fidelidad. Nos habla de su justicia, nos habla de su poder, nos habla de sus propósitos, de los planes que Él tiene para usted y que Él tiene para mí. Por eso, si queremos nosotros una revelación clara de quién es Dios, tendremos que recurrir a la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tenemos que recurrir a lo que nos dice la palabra del Señor, y Dios se revela a su iglesia. En este caso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, Jesús se revela a la iglesia. Mire que la revelación que tenemos nosotros, recibimos por medio de la palabra de Dios, es la base para enfrentar los desafíos que se nos presentan, son la base para el desarrollo de sanas convicciones, las cuales fortalecen nuestra fe para poder nosotros seguir hacia adelante. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Esmirna? Se revela de la siguiente forma. Este es el mensaje de aquel que es el primero. Note esto: de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Amén. Esta es la revelación que recibe
la iglesia de Esmirna. Y cuando hablamos de estos mensajes, hablamos de que son oportunos y que tienen relevancia y que tienen vigencia. En esos momentos la iglesia necesitaba este tipo de revelación. La iglesia necesitaba este tipo de revelación. ¿Por qué? Porque estaban pasando momentos muy complicados. Estaban pasando por persecución, estaban pasando por muchas privaciones, estaban pasando por mucha tribulación. Si usted lee, aleluya, la historia, los datos históricos acerca de esta iglesia de Esmirna, se dará cuenta, por ejemplo, un dato importante es que Esmirna, junto con Filadelfia, de las 7 iglesias que estamos mencionando, junto con Filadelfia, Esmirna y la iglesia de Filadelfia, fueron las únicas 2 iglesias a las que no se les da reproche, no se les reprende, amén, sino que se les elogia. A diferencia de las otras 5 donde Jesús tiene que reprenderlos porque hay malas actitudes, porque hay malas conductas. En este caso, la iglesia de Esmirna era una iglesia fiel, era una iglesia que vivía una fe íntegra. Aleluya, que se mantenían de pie a pesar de las muchas dificultades. La estaban pasando mal, sí, pero en esos momentos, cuando más mal la estaban pasando, reciben la revelación, aleluya, de Jesús, el cual les dice: yo soy el primero y el último. Soy el que había muerto, pero que ahora vive. Den un aplauso fuerte a nuestro maravilloso Dios. Esa revelación, aleluya, fortaleció el corazón de la iglesia para poder continuar hacia adelante. Por eso, si queremos nosotros seguir adelante en enfrentar esas situaciones difíciles por las que nosotros estamos pasando, si queremos seguir adelante, necesitamos aferrarnos a la revelación de Cristo a través de su palabra. Mire que estos títulos que se mencionan como el primero y el postrero, el alfa y el omega, son títulos que, aleluya, solamente le pertenecen a Dios, que en el Antiguo Testamento, aleluya, se utilizaban para describir la soberanía, el poder y la eternidad de Dios. Usted va a las profecías de Isaías y se va a dar cuenta que Isaías utiliza más de una ocasión este título cuando se refiere a Dios, o cuando Dios se revela al pueblo de Israel a través de la profecía de Isaías. Se revela como el primero y el último. Y uno de esos versículos lo encontramos en Isaías capítulo 44, versículo número 6. La Biblia dice: esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales: yo soy el primero y el último. Amén. ¿Se da cuenta? Yo soy el primero. Dios se revela a su nación. Dios se revela al pueblo de Israel con este título. El mismo título con el que, aleluya, Jesús se revela, aleluya, a la iglesia de Esmirna, que está pasando por momentos de prueba, aleluya, pero que es consolada por medio de la revelación de Jesús. Yo soy el primero y yo soy el último. Esto quiere decir, amados hermanos, aleluya, que Jesús, aleluya, ha estado con nosotros mucho antes, aleluya, de lo que nosotros a veces pensamos, de lo que a veces nosotros nos imaginamos. A veces pensamos que estamos pasando por este momento de prueba solos, que estamos luchando solos, pero el Señor dice: yo soy el primero, es decir, el que estuvo contigo al principio, pero el que estará contigo también hasta el final. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Esa es la revelación de Jesús. Aleluya, de un Jesús que aunque cambien las circunstancias, porque las circunstancias cambian continuamente, los problemas que enfrentamos ahora quizás son distintos a los que enfrentamos ayer, porque las situaciones tienen cambios continuamente, las circunstancias cambian continuamente. Pero aunque todo en torno a nosotros cambie, y aunque nosotros mismos tengamos cambios en nuestra vida y las circunstancias alrededor nuestro cambien, Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito su nombre para siempre. La revelación de Jesús, aleluya, es un buen argumento que nosotros recibimos por la palabra. Es un buen argumento para seguir hacia adelante. ¿Por qué puedo seguir adelante? Porque Cristo sigue estando conmigo, porque Él es el primero y Él es el último.
Él es el alfa y Él es la omega. El profeta Isaías sigue diciendo, después de decir yo soy el primero y el último, hablando de Dios, también dice y no hay otro Dios. Esto nos habla, amados hermanos, de quién es el Dios al que usted y yo servimos. Las pruebas tienen un impacto directo en la forma en la que nosotros encaramos la vida. ¿Sí? Las pruebas que nosotros afrontamos tienen un impacto en nuestras actitudes, en las posturas que tomamos en la vida. Hay personas que no quieren intentar siquiera salir adelante por los fracasos, por las circunstancias del pasado. ¿Por qué? Porque impactaron su vida, impactaron directamente su corazón, de tal forma, aleluya, que ahora gracias o debido a ese impacto, ellos encaran la vida de una manera a veces evadiendo las circunstancias o sacándole la vuelta a los problemas, o a veces hay una actitud de derrotismo, de fracaso, que no les hace, ni siquiera les da la oportunidad de poder intentar a ver si ahora pueden. ¿Por qué? Porque así las pruebas impactan la forma en que nosotros encaramos la vida. La iglesia en Esmirna no se daba por vencida a pesar del sufrimiento, a pesar de la escasez, a pesar de las calumnias, a pesar de la oposición que experimentaban. Ellos se mantenían de pie con una fe inquebrantable cuando ellos recibieron la revelación de quién era Jesús. Él es el postrero, pero también es el primero. Pero su revelación no solamente quedó ahí, sino que sigue diciendo la escritura, el que había muerto, pero ahora vive. Esta es la revelación, una verdad poderosa que nos permite encarar las pruebas, aleluya, con la seguridad de que tenemos una victoria segura a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Y es que la victoria de Jesús de la muerte, al vencer la muerte, al resucitar al tercer día, aleluya, es una garantía para que usted y yo podamos enfrentar las pruebas y las circunstancias que vienen a nuestra vida, que son reales, pero enfrentarlas con una buena actitud. Enfrentarlas, aleluya, con un buen espíritu. Enfrentarlas con una buena dinámica. Aleluya, Cristo venció y gracias a que Él venció, usted y yo somos llamados más que vencedores. ¿Alguien lo cree? Pablo le escribe en su carta a los Romanos capítulo 8. Pero antes de ir a lo que Pablo dice, quiero recordarle las palabras de Cristo en San Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, les he dicho todo lo anterior. Escuche, la revelación que recibimos tiene un propósito, aférrese a él. Aférrese a la revelación que nos da la palabra del Señor. Dice lo que les he dicho, aleluya, para que ustedes tengan paz, lo he dicho. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Es una forma de decir sigan adelante. Amén. Sigan adelante, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Pablo toma esa victoria de Cristo, aleluya, como el argumento, la garantía suficiente para que usted y yo podamos seguir adelante. Y dice Pablo, aleluya, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni cuchillo, aleluya. Y empieza a enumerar ciertas cosas, aleluya, que todos pasamos, que todos enfrentamos. Pero dice Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes en todas esas cosas. Y yo quiero que entendamos esa parte, esa exclamación del apóstol Pablo. Cuando Pablo dice antes, lo está haciendo consciente de esta revelación, de que antes de que tú pases por esa prueba, antes de que tú pases por esa lucha, antes de que tú pases por esa dificultad, aleluya, o antes de que tú pasaras por lo que estás pasando, hubo alguien que ya venció en la cruz del Calvario. La misma muerte no lo pudo retener. Él se ha levantado, Él vive ahora y reina por los siglos de los siglos, y gracias a su victoria usted y yo somos más que vencedores. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios.
Aférrese a la revelación, aleluya, que recibimos a través de la palabra. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 4, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Mire, esa es la clave, esa es, aleluya, nuestra garantía. Jesús se levantó de la tumba, la muerte no lo pudo retener. ¿Y qué sucede? ¿Qué repercute eso en nuestra vida? Dice Pedro, ahora vivimos con gran expectativa. Usted puede esperar un mañana mejor. Usted puede levantarse cada día pensando en que puede seguir hacia adelante, porque Jesús no está en la tumba. Cristo murió, pero la Biblia dice, ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, no se deje, aleluya, amedrentar, no se deje intimidar por las circunstancias en derredor suyo. Aleluya, reciba la revelación de Cristo, de aquel que es el primero y el último, el que había muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. David experimentó muchos momentos difíciles, pero la revelación que él tenía de Dios lo sostuvo en los momentos más complicados. Aun cuando su alma quizás desfallecía, aun cuando mi alma desfallecía, dice, mi roca eres tú. Porque Él es mi castillo, Él es mi refugio, es mi lugar seguro, decía el salmista David. Y en el Salmo 103 se decía a sí mismo, recordando esa revelación, no dejes de alabarlo, alma mía, no dejes de bendecirlo, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Alguien lo cree? Él es el que, aleluya, te perdona, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El primer argumento para seguir adelante es la revelación que tenemos acerca de Jesús. Número dos, el segundo argumento es Jesús lo conoce todo. ¿Por qué podemos seguir adelante? Porque Jesús, aleluya, quien escribe a la iglesia. Esta iglesia de Esmirna necesitaba ánimo y la estaba pasando mal. Estaba viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Aleluya. Y en esos momentos a veces pensamos que nadie conoce lo que estamos pasando. Nadie está, ¿cómo decirlo?, afín a lo que estamos pasando. Pensamos que somos los únicos que sufrimos. Pensamos que somos los únicos. Los momentos de prueba a veces nos hacen pensar que somos los únicos que la estamos pasando mal. Por eso Santiago y Pedro en algunas ocasiones escribieron, aleluya, que no piensen que sus sufrimientos son únicos en su vida. Hay muchas personas que la están pasando igual que tú. Amén. Y cuando Jesús escribe a la iglesia de Esmirna, le dice, yo conozco lo que estás pasando. Yo sé, dice la Nueva Traducción Viviente, comienza diciendo el verso 9, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Esta iglesia la estaba pasando mal, pero Jesús conocía por lo que estaba pasando. Jesús sabía lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Es importante mencionar que el término griego que se utiliza aquí para traducir la expresión yo sé o conozco, como dice la versión del 60 de la Reina Valera, yo conozco tu tribulación. Amén. Bueno, ese término griego que se utiliza para traducir la palabra o la expresión yo sé, sugiere un conocimiento pleno e implica una afirmación. Amén. Es decir, yo conozco todo lo que está pasando. Yo lo conozco todo. Es un conocimiento pleno. A veces nosotros cuando hablamos con una persona que nos cuentan sus problemas, o una situación, aun cuando quisiéramos conocerlo todo, se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Porque no es solamente lo que escuchamos, sino que a veces no tenemos una comprensión completa de lo que está pasando. Bueno, en este caso Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco plenamente, tengo un conocimiento pleno
por lo que tú estás pasando. Pero también dice que este término, aleluya, implica una afirmación, es decir, leería de esta manera: yo te aseguro que te conozco. A veces alguien le dice, no, es que la estoy pasando mal, yo te entiendo. No, la verdad es que no me entiendes, porque mira, y entonces de pronto entendemos, de pronto no logramos entender. Pero cuando Jesús dice, yo te aseguro que lo sé. Yo te aseguro que sé lo que estás pasando. Y es que no solamente lo he visto, yo lo viví. Es que no solamente he visto tu sufrimiento, yo pasé por lo que tú estás pasando. Es que no es solamente yo, aleluya, he visto con mis ojos la mal que la estás pasando, yo también la pasé mal como tú la estás pasando. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice, yo conozco tus sufrimientos, yo conozco tus privaciones, yo conozco, aleluya, la persecución, la presión de la persecución que están ejerciendo sobre ti algunos judíos, aleluya, que están levantando calumnias y blasfemias. Mire que la iglesia de Esmirna estaba localizada en una de las ciudades más ricas de ese tiempo del Nuevo Testamento. La ciudad de Esmirna era una ciudad muy importante, aleluya, era una ciudad que era conocida como la dorada, amén. Una ciudad rica, era una ciudad próspera, era una ciudad poderosa económicamente. Los poetas, cuando escribían acerca de Esmirna, todavía usted puede ir al internet, es una ciudad preciosa, amén, en Turquía. Pero esta ciudad era una ciudad con mucha riqueza y era conocida por los poetas cuando se dirigían o se referían a la ciudad de Esmirna, se referían como la gloria de Asia. Porque era una ciudad impresionante en cuanto a riqueza. Bueno, en una ciudad rica había una iglesia pobre. Había una iglesia pobre. Es impresionante escuchar esto. A esta iglesia Jesús le escribe y le dice, yo conozco tus privaciones. Porque esa privación, esa pobreza de la que Jesús se refiere, hermanos, es una pobreza, aleluya, porque cuando los cristianos iban a pedir trabajo no se les daba simplemente porque no negaban a Jesús. Imagínese usted que usted fuera a alguna empresa a solicitar ahora mismo una oportunidad de trabajo y que usted califique y que usted sea una persona con las calificaciones que se necesitan, pero cuando le cuestionan acerca de su profesión de fe, usted diga, soy cristiano. Y entonces por ser cristiano le digan, usted no puede recibir su trabajo. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Por eso Jesús les dice, yo conozco tu sufrimiento, la tribulación que estás pasando, yo la conozco. Es injusto, es cierto, estás pasando injusticias, aleluya, como iglesia. Yo conozco las injusticias, yo conozco la calumnia, yo conozco este tipo de cosas, pero quiero que sepas que no solamente es que lo veo, es que yo también lo pasé, yo también lo viví. Y de acuerdo a esto, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Hebreos, aleluya, que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino a uno que fue tentado en todo, pero no hubo en él pecado. Es decir, quien intercede por ti, quien intercede por mí, quien intercede por usted, aleluya, es alguien que también pasó, que también lloró por lo que tú lloras, que también sufrió lo que tú sufres, que también padeció lo que tú has padecido hasta este momento, y es alguien que se compadece de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Es importante, amados hermanos, entender que Jesús lo sabe, pero también no solamente lo sabe. Hablamos de conocimiento pleno. Y a veces usted se pregunta los por qué. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Porque Él no solamente conoce lo que estás pasando, sino que conoce el por qué lo estás pasando. Él conoce las razones. Hay verdades acerca de la prueba que en el momento en que estamos pasando la prueba no nos es fácil asimilarlo. No entendemos los por qué. Y yo quiero responder tres cosas aleluya, tres verdades que podemos encontrar de parte de Dios cuando pasamos por momentos de prueba. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Note esto. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. En el momento de la prueba no entendemos muchas cosas, pero cuando nosotros vamos a la palabra, Dios nos muestra, amados hermanos, algunas verdades. Por mencionar algunas, es que las pruebas purifican a la iglesia. Amén. Las pruebas purifican. Note lo que dice el apóstol Pedro aquí. Amén. Estas pruebas demostrarán. Si usted va a Apocalipsis capítulo 2, la lectura que hacíamos acerca de lo que Jesús escribe a la iglesia de Esmirna en el versículo 10, habla de esos momentos de prueba. Dice, para ponerlos a prueba. La palabra prueba describe un control de calidad. Cuando se prueba algo, es porque ese algo está siendo puesto en un control de calidad. Es para saber si realmente, aleluya, es genuino. Dice el apóstol Pedro aquí, estas pruebas demostrarán si su fe es auténtica. Una fe que no es probada, no es fe. Amén. Una fe que no se prueba, sí, no es auténtica. Lo que hace auténtico, lo que hace ver que nuestra fe es auténtica, es precisamente esos momentos de prueba. Por eso Pedro dice, esta prueba demostrará que su fe es auténtica. Hasta que tu fe no es probada, hermanos, tu fe no es auténtica. Yo puedo llegar con usted y decirle, mira, necesito venderte este collar o esta cadena de 14 quilates. Mira cómo brilla. Amén. ¿Cómo ves? ¿Cuánto quieres por ella? Quizás me diga usted, bueno, no sé, quiero unos, no sé cuánto valgan una cadena de esas, pero no sé, alguna cifra, cualquiera, ¿ok? Vale tanto. Y usted dice, pero es oro. Sí, son 14 quilates. Mira cómo brilla. Pero ¿qué dice el dicho? No es un texto. No todo lo que brilla es oro. Amén. El oro tiene que ser probado. Tiene que pasar por prueba. ¿Y qué es lo que prueba el oro? El fuego. Y eso es lo que dice Pedro. Pedro, así como el oro es pasado por el fuego, ¿para qué? Para ser probado. Nuestra fe, aleluya, tiene que ser probada por el fuego de la prueba. Amén. Y es a través de la prueba que nuestra fe, aleluya, es probada. Y entonces, aleluya, esta forma de prueba nos llega a pensar que somos probados para ser aprobados. Amén. Para que tu fe sea probada, tu fe tiene que ser probada. Segunda verdad, las pruebas son pasajeras. Las pruebas son pasajeras. Las pruebas son temporales. Quiero decirte que ese momento de lucha en tu vida tiene una fecha de caducidad. ¿Alguien lo cree? Tiene una fecha de expiración. Como cuando usted va y busca el galón de leche y usted dice, bueno, todavía tengo leche para estos días, pero necesito otro galón porque tengo algunos niños que toman mucha leche en casa. Amén. Y entonces usted dice, voy a buscar que tenga una fecha de caducidad más larga que la que tengo en la casa. ¿Verdad? Y entonces usted ve el producto que va a comprar, su fecha de caducidad. Amén. Eso le da la seguridad de que ese producto está en buen estado. Amén. Bueno, quiero decirte que la prueba que tú estás pasando no tiene, aleluya, no es cuestión de que sea permanente o sea una situación perdurable. A cada prueba Dios le ha dado un tiempo. A cada prueba Dios le ha puesto una fecha de caducidad. Y yo quiero que usted entienda eso esta mañana. La Biblia nos dice, hablando el apóstol Pedro, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Amén. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10, dice que el enemigo tomará, el diablo tomará a algunos de vosotros y los pondrá en la cárcel por 10 días. Los 10 días, hermanos, no tenemos que tomarlos literales.
Esos 10 días solamente están figurando, aleluya, un periodo de tiempo. Es decir, comienza día pero termina este día. Eso es lo que sucede con la prueba. La prueba, aleluya, llega a nuestras vidas, sí, pero dice que es por un corto de tiempo. Tiene una fecha de expiración, tiene una fecha de caducidad. Y esa prueba, si tú, aleluya, sigues adelante, esa prueba un día tendrá que terminar, porque Dios así lo ha, aleluya, así lo ha determinado. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo número 10, verso 13, la Nueva Versión Internacional dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de tus fuerzas, más allá del tiempo designado, más allá, aleluya, de lo que dice la Escritura, más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Las pruebas purifican a la iglesia. Las pruebas son pasajeras, pero también otra verdad que tenemos que descubrir es que los propósitos de Dios son más grandes que las pruebas. Nunca una prueba será mayor que el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Alguien me lo dijo de esta forma, me dijo a mí, aleluya, si el tamaño de tu prueba es como Goliat, el tamaño de tu victoria será mayor que Goliat. El propósito es mucho más grande que tu problema. El propósito, el plan de Dios es mucho más grande que ese momento tan complicado por el cual tú estás pasando ahora mismo. Necesitamos, aleluya, entender que Dios tiene un propósito muy grande con nosotros. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 4, verso 17: nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Alguien le da un aplauso al Señor, amén. Parece que la estás pasando mal. Parece que la situación se ha puesto complicada. Piensa en el propósito que Dios tiene para tu vida. Así como te aferras a la revelación de Cristo a través de su palabra, así también aférrate al propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Si la estás pasando mal, piensa en el propósito que Dios quiere cumplir, aleluya, en tu vida, en tu casa, con tu familia. Romanos 5, versículo 3 y 4 dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Tu carácter está siendo moldeado a través de esos momentos difíciles. Amén. Mire, cada prueba es una escuela. Amén. Cada prueba es una escuela, cada tormenta es una escuela, cada prueba es un maestro, cada experiencia es una educación, cada dificultad es para nuestro desarrollo. Esa dificultad que tú estás pasando, aleluya, fue diseñada para el desarrollo de tu carácter, para el desarrollo del carácter de Cristo en tu vida. El problema es, hermanos, que a veces somos de lento aprendizaje. Lamentablemente, no nos gusta aprender y repetimos los mismos errores y repetimos las mismas faltas. ¿Y qué sucede cuando usted se equivocó en una palabra? ¿Se acuerda cuando estábamos en la primaria? Y se equivocaron una palabra y el maestro te decía: tienes que hacer 100 veces esa palabra. Amén. Y entonces usted tenía que escribir esa palabra 100 veces para poder aprender cómo se escribía. Y es lo que sucede cuando usted y yo no disponemos nuestro corazón para aprender lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que volver a repetir la clase. Tenemos que entender que la prueba nunca será mayor que tu propósito. Y el punto número 3, el argumento número 3. El argumento número 3, además de que la revelación de Jesús, además de que Jesús lo conoce todo, el tercer argumento para seguir adelante, aleluya, es que tenemos que deshacernos del temor. Hay que deshacerse del temor.
La palabra deshacer, hermanos, la palabra deshacer, aleluya, quiere decir desprenderse y abandonar. Quiere decir abandono. Hay que abandonar, hay que desprendernos del temor. Dice la escritura, Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. No tengas temor de lo que estás a punto de sufrir. Este tercer argumento exige una acción, y esa acción es deshacernos del temor. Implica desprendernos y abandonar toda clase de temor. Si tú quieres seguir adelante, tienes que hacer algo con el temor que no te deja avanzar. Tienes que desprenderte, tienes que abandonarlo para poder seguir adelante. A menudo las adversidades de la vida despiertan el temor y el pánico en nuestras vidas. Esos momentos difíciles. La iglesia de Esmirna tenía muchos momentos como estos, y seguramente el enemigo trataba de tomar esos momentos para infundir temor en el corazón de la iglesia. Por eso Jesús le dice, no tengas miedo. Por eso Jesús le dice, no temas, iglesia. Querida iglesia, sigue adelante. Pero para poder seguir adelante necesitamos hacer algo con el temor. Jesús sabe, Dios conoce nuestros sentimientos y sabe que tenemos una tendencia natural a sentir el temor. Aleluya, pero algo tenemos que hacer con el temor. La estrategia del diablo es la de intentar infundirnos miedo. Amén. Él anda merodeando como león rugiente, dice la Biblia, tratando de infundir temor. ¿Por qué? Porque él sabe que el miedo paraliza. El miedo hace, falsea la realidad que estamos viviendo. Nos impide tomar buenas decisiones. El miedo nos impide disfrutar del plan de Dios, el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El miedo nos obliga a retroceder en vez de ir hacia adelante. Por eso, si quieres seguir adelante, necesitas hacer algo con el miedo. Necesitas hacer algo con el temor. Ahora, esta frase, no temas, es una frase que se repite no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. De hecho, usted puede encontrar esta frase, no temas, o alguna variación sobre esto. Usted la puede encontrar 365 veces en la Biblia. En 365 veces o ocasiones en la Biblia, Dios le dice al pueblo, a su iglesia, no temas. Usted va a la internet y se dará cuenta que hay más de 400 nombres para identificar algún tipo de temor en la vida del ser humano. Fobias. Hay gente que tiene miedo a lo desconocido, hay gente que tiene miedo a intentarlo, hay gente que le tiene miedo a las arañas, hay gente que le tiene, y para cada una de esas miedos hay un nombre específico. Hay un nombre específico. Dios sabe que tenemos una tendencia natural al temor, porque el enemigo trata de intimidarnos continuamente, trata de infundir miedo. Por eso Jesús una y otra vez en la Biblia nos dice, no tengas miedo. Muchas de nuestras preocupaciones diarias, grandes y pequeñas, giran en torno a algún tipo de miedo por lo que puede suceder. Hay gente que tiene miedo de lo que pueda suceder y se preocupa por algo que no ha sucedido, por algo que ni siquiera está pasando. Por eso es importante prestar nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia de nuestro tiempo en medio de un ambiente de temor, en medio de una pandemia, en medio de un problema tan grande que ha afectado a todo el mundo. Dios le está hablando a la iglesia y le dice, no temas, no tengas miedo. Tienes que hacer algo con ese temor, aleluya, que te ha paralizado, que te ha detenido, que no te ha permitido avanzar, que no te ha permitido levantarte. Algo tenemos que hacer, iglesia, con el miedo. Tenemos que hacer algo, y la Biblia nos da los recursos para que usted y yo podamos librarnos del temor. Y quiero mencionarlo rápidamente antes de terminar.
La Biblia nos da algunas recomendaciones para vivir sin temor, para deshacernos del temor. Lo primero que nos dice la Escritura es que debemos buscar a Dios en oración. Si queremos deshacernos del miedo, necesitamos una búsqueda seria, sincera de Dios en oración. Tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. David expresó la victoria sobre el temor en el Salmo 34, versículo 4. Él dijo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quiere liberarse del miedo? Busque a Dios en oración. Tome tiempo para buscar a Dios cuando más se sienta confrontado por los temores en su vida. Busque a Dios en oración y usted va a experimentar no solamente que Dios lo escucha cada vez que usted ora, sino que usted va a ser liberado de todo temor. ¿Alguien lo cree? Número 2, disfrute la compañía de Dios. Si queremos liberarnos del temor, necesitamos disfrutar de la compañía de Dios. En la Biblia encontramos muchos textos que sostienen este punto. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, la Nueva Versión Internacional dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Amén. El primero y el último, el que estaba muerto pero que ahora vive, siempre estará con ustedes. ¿Alguien lo cree? Deshágase del temor, disfrute la presencia de Dios en su vida. Disfrute de la presencia maravillosa de Dios, porque Él dice: siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. No hay por qué asustarnos cuando Dios está de nuestro lado. Cuando Dios está en casa, cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en tu barrica, por más que soplen los vientos, por más que se levanten las olas, si Dios está en tu barrica, todo está en control. Recuerdo que cuando una de las niñas estaba pequeña, vivíamos en una traila, mi esposa y yo, y en la traila las niñas tenían su cuarto, nosotros nuestro cuarto, y entonces de repente una de las niñas llegó corriendo muy asustada porque había visto a una persona que había entrado por la puerta y estaba dentro de la casa y tenía mucho miedo. Y yo me levanto y pues reviso las puertas, reviso las ventanas y todo estaba bien, y la niña no dejaba de llorar y de asustada en el cuarto. Y entonces me acerco con ella, oramos con ella y hablamos con ella. Tendría como 2 o 3 años y hablamos con ella y le decíamos: todo va a estar bien, todo está tranquilo, no hay nada. Y es que sí, hay algo feo, hay un hombre feo. Pensé que había visto alguna foto mía, pero no teníamos fotos mías ahí en la sala ni en su cuarto. Entonces dice: hay un hombre feo y entró por la casa y decía ella que ella lo había visto. Le dije: no, aquí no puede haber hombre feo. Aquí todos los hombres somos guapos. Era el único yo, ¿no? Todavía no nacían los varones, pero pues el más guapo de la casa sí era. Okay. Y entonces resulta que yo le empecé a decir esto y la niña seguía con ese pensamiento. Y le dije: no, hija, aquí no puede haber nada feo, porque Dios está con nosotros, porque en esta casa está Dios, porque Dios habita con nosotros, porque la presencia de Dios está en este lugar. Y ahora mismo le vamos a decir a ese hombre que se vaya de la casa y le vamos a abrir la puerta y se tiene que ir. Y empezamos a hacerlo, tuve que ilustrarlo de esa manera. Y le abrí. Oiga, la niña se sentía bien contenta, bien segura, y ya no volvió a tener ningún tipo de temor. Aleluya. Ya no volvió a sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque se sentía segura de que la presencia de Dios estaba en nuestra casa. No hay por qué asustarnos cuando Dios está en casa. ¿Alguien dice amén? El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Sabe cuál es el argumento de David? Dice: no temeré porque tú estás a mi lado. Usted siente la presencia de Dios en su vida. No deje a Jesús aquí en la iglesia, lléveselo a su casa. Llévese a Cristo a la escuela, llévese a Cristo a su trabajo, llévese a Cristo a donde quiera que ande.
Cuando usted vaya por la calle en su carro, aleluya, asegúrese de que Jesús va con usted. Porque cuando la presencia de Dios está de nuestro lado, no tenemos por qué temer. Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar, Él nos va a conducir por el camino, aleluya, correcto para tomar buenas decisiones. Número 3, llénese del amor de Dios. La tercera cosa que podemos hacer para deshacernos del temor es llenarnos del amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Número 4, entienda la gracia de Dios. Quiere disipar, quiere deshacerse del temor, entienda la gracia de Dios. Mire, cuando entendemos la gracia y la misericordia de Dios, no tenemos necesidad de temor al futuro. No tenemos necesidad de sentir temor al futuro. Hay gente que tiene mucho miedo por lo que parece que viene, por lo que parece que va a suceder, que no hemos pasado, que no sabemos. ¿Cuántas veces han dicho que va a llover y no ha llovido? Y sales tú con tu paraguas y con tu impermeable y con tus botas hasta acá y andas todo el día así y no llovió. Y cuando no te dicen que va a llover es cuando llueve. Con ganas de hablarle al del canal de televisión que te dijo que no iba a llover y andas todo empapado con oiga, las hermanas con su pelo así bien acá ¿me entiende? Y entonces resulta, aleluya, que la gente se equivoca porque, aleluya, las personas pueden tener una idea sobre el futuro, pero nadie sabe lo que vendrá el día de mañana. Lo que sí tenemos como seguridad es que mañana estamos seguros. Nuestro mañana, nuestro futuro está seguro en las manos de nuestro Señor. El misionero Jim Elliot en una ocasión dijo estas palabras: la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. La voluntad de Dios nunca te va a permitir llegar a donde su gracia no te sostenga. A donde quiera que vayamos, si estamos dentro de la voluntad de Dios, la gracia de Dios estará presente. La gracia de Dios no te va a faltar. La gracia de Dios no te va a abandonar. Dijo el profeta Isaías capítulo 41 verso 13: porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Y por último, otra cosa que podemos hacer para deshacernos del temor es deposite toda su confianza en Dios. El Salmo 56, versículo 3 y 4 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo que pueda hacerme un simple mortal. Cuando tú depositas tu confianza en el Señor, no hay por qué temer. Póngase de pie conmigo, por favor, iglesia. El mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna fue: querida iglesia, sigue adelante. Querida iglesia, hay que ponerse de pie, hay que levantarse y dar el siguiente paso. Hay que seguir adelante, no podemos detenernos, no podemos estacionarnos, no podemos quedarnos inmóviles, no podemos detenernos, tenemos que avanzar, tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. Y Dios nos recuerda tres argumentos, nos da tres argumentos de peso. Su revelación, la revelación que como iglesia nosotros hemos recibido a través de su palabra. Amén. El siguiente argumento es que Él lo conoce todo. Y el tercer argumento es que tenemos que deshacernos de toda clase de temor. Goliat hacía retroceder a todo un ejército tan solo con sus palabras, porque con lo que Goliat decía, hermanos, intimidaba a todo un ejército que retrocedía. Y cuando tú te intimidas, tú retrocedes. Y cuando tú te intimidas, tú no avanzas. Y cuando el miedo toma control de nuestras vidas, no hay manera de poder avanzar. Necesitamos hacer algo con el temor, porque el temor es el arma principal de Satanás. Así como Dios actúa en respuesta a tu fe,
Así como Dios actúa en respuesta a tu fe, Satanás actúa en respuesta a tu temor. En otras palabras, tú le estás dando oportunidad a que Él haga lo que Él quiere cuando tú le permites que el temor te controle. Pero hoy escuchamos una palabra de ánimo para seguir adelante. Hoy podemos levantarnos, hoy podemos estar de pie. Y cuando lo hacemos, mire lo que dice la Escritura en Apocalipsis 2:10, versículo 11. Pero si permaneces fiel, si sigues adelante, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Amén. Dios ha preparado tu recompensa, tu galardón. Hay un premio mayor que está esperando a todos aquellos que resuelven seguir adelante, que resuelven continuar, que no se quedan en el camino, que se levantan, que se ponen de pie aun cuando ha habido fracasos, aun cuando ha habido derrotas, aun cuando ha habido momentos complicados. Se ponen de pie y dicen: yo voy a seguir adelante. A esos, dice el Señor, les he preparado la corona de la vida. Pero no solamente eso, sino que dice en el versículo 11 al final: los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Primera de Juan capítulo 5 versículo 5 dice: ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esos son los vencedores. Esos son los que son vencedores. Aquellos que han vencido son aquellos que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Y mientras nos preparamos para adorar al Señor, reflexione en su corazón, reflexione en su pensamiento. Aleluya. Quizás las pruebas han sido difíciles, complicadas. Quizás la estás pasando mal. Pero esta palabra quiere animar tu corazón, quiere despertar tu corazón. Y lo primero que tienes que hacer, aleluya, es aferrarte a la revelación de Jesús. Lo segundo es entender que Él lo conoce todo. Él sabe lo que tú estás pasando. Y lo tercero es deshacerte del temor. Si tú haces estas tres cosas, tú tendrás la capacidad de seguir hacia adelante. Dios está de nuestro lado. Dios está a nuestro favor. Dios está contigo como poderoso gigante. El Señor dice: yo he vencido, y mi victoria es garantía de sus victorias. Es garantía de que tú vas a salir adelante. Es garantía de que vas a seguir hacia adelante.